Bueno, abróchese los cinturones. Segunda de Reyes. Empezamos con el mensaje, el de repente de Dios. Y quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Listo, dice, leo para ustedes. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿Qué tiene? Y le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Si estuviéramos en la iglesia católica, palabra de Dios. No olvidan su raíz. ¿Sabe? Hay momentos, hay situaciones como el de esta viuda, que de pronto a veces no son en la vida entera, pero sí son en ciertas áreas de nuestra vida que sentimos que definitivamente ya lo perdimos todo, que no hay opción, que ya lo que fue, fue. Inclusive cosas que no son tan malas. Es que yo siempre quise que mi esposo fuera esto, pero ya no fue y punto, y decidí amarlo así. Hay cosas que usted en su pensamiento, por su proceso quizás, usted ha sentido que como que ya eso de ahí no hay más. Y hay muchos que en ciertas áreas de nuestra vida pasamos como la viuda, un momento en lo que aquello en lo que nos sostenemos se cae, aquello en lo que nos sostenemos se derrumba. La confianza, la lealtad, una persona en la que te apoyas y de repente ya no está, y sientes que quedas como a la deriva. Sientes que dices: wow, definitivamente ahora sí que Dios me ayude. Y pasa como cuando también hay situaciones de salud, de enfermedades, en donde la gente primero agota todos los recursos, y cuando hay enfermedades terminales, entonces cuando viene la famosa frase: lo único que podemos hacer es orar. ¿Y qué podemos hacer? Orar. ¿Y qué tal si entendiéramos que ese orar debería ser lo primero, no la última opción? ¿Qué tal si entendemos que nuestra vida espiritual es lo primero antes que lo que hacemos en el plano físico? ¿Por qué esperar a que, como la viuda, quede sin esposo, quede con deudas, quede con problemas para buscar a Dios? Sin embargo, como Dios nos ama tanto, así cachaquito, bonito, así costeño, maluco, como Dios nos ama tanto, Dios ama la changua. ¿Cuántos aman la changua? Que tengo mi gente. Yo creí que estaba solo. ¿Cuántos aman el guandul con carne salada? Pues una sopa dulce, ¿eh? Una sopa de salada. Pero bueno, así nos ama Dios. Yo no le siento el sabor al bollo, pero lo creó Dios. Toca echarle algo porque
Así pasa en la vida de uno. A veces su vida está como sin sabor, pero así te ama Dios. A veces usted siente como que no sabe a nada, pero así te ama Dios. Pero ¿por qué viene este mensaje de repente de Dios? Dios me decía: Dani, venimos de una serie de conteo regresivo, en donde definitivamente Dios ha hecho unas cosas tremendas y nos ha sorprendido. Hemos entrado muchos en nuevas temporadas. ¿Cuántos han entrado en nueva temporada? Eso. ¿Cuántos han abierto nuevos y mejores capítulos? Dios lo está haciendo. Pero hay unos que no. O hay áreas en las que no. Pastor, esto se compuso por aquí, pero por aquí la cosa está embolatada. ¿Se identifican? Amén o ouch. Entonces Dios me dijo: Dani, dile a la que no importa cuánto sienta que me estoy tardando, hay procesos, hay cosas que yo no voy a hacer que crezcan de una manera natural. Hay cosas que yo voy a hacer que venga un de repente y puedan recibirlo de una manera apresurada, de una manera anticipada. Yo no sé si usted me está entendiendo. Si usted dice: Señor, yo quiero que tú de aquí a diciembre me regales mi casa, pero usted saca sus cuentas. Muchos adentro me dijeron amén. No le dé pena, diga amén. Por eso es que no reciben, ¿viste? Pero usted en sus cuentas, usted dice: es imposible, lo que estoy ganando no me alcanza. Ya yo metí crédito, no me lo dieron. Ya yo hice esas vueltas y no pasó nada. Y por más que quiera, de aquí a diciembre no voy a arreglar mi vida crediticia y no voy a tener casa y no voy a hacer. Y usted empieza a sacar unas cuentas. Pero cuando vienen los de repente de Dios, el de repente de Dios viene de una forma y de un lugar y de una manera que usted no se lo imagina, por donde usted no se lo espera. Ustedes se acuerdan la barca cuando estaban los discípulos en medio del mar. Ellos se pudieron imaginar a Jesús así, ni Tom Cruise en Misión Imposible, un helicóptero bajando así colgado a rescatarlos. Pero no. Vino caminando sobre el agua. Los de repente de Dios siempre van a aparecer de una manera sobrenatural, no de una manera natural. No siga amargando. Tráeme el otro micrófono. No se siga amargando, no se siga amargando, porque de forma natural nos están dando las cosas. Porque hay una forma sobrenatural en la que Dios te va a sorprender. ¿Sabe algo? Terminamos hoy esta serie en el mes de septiembre, se viene el mes de octubre, último trimestre del año. ¿Sabe lo que las estadísticas en los primeros 2 trimestres, 3 trimestres no han ocurrido en sus finanzas, en su familia? En el último trimestre Dios te va a sorprender con un de repente que va a tumbar la estadística del año. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Yo estuviera aplaudiéndole a Dios. ¿No creen? Sí. Va a haber un de repente que se va a desatar. Pero ¿sabe por qué a veces no se desata ese de repente? Hay unos puntos que usted tiene que tener en cuenta cuando usted quiere que ese de repente venga a su vida. Y lo primero, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, lo que acabamos de leer, el primer capítulo, dice: tu siervo, mi marido, ha muerto, y el acreedor ha venido para tomarse a mis 2 hijos por siervos. ¿Sabe? Una de las cosas que el enemigo está usando fuertemente, esto es por temporadas, en estos tiempos, es la economía. Es una cosa impresionante, con trabajo y sin trabajo. Porque están los que no tienen trabajo y están buscando, y están los que están peor, que tienen y no alcanza. Y usted empieza a ver los problemas que hay de pareja, los problemas que hay con padres, con hijos. Usted los ve de muchos colores, pero terminan siendo y terminan basándose en el área económica. Y sabe, muchos se acercan a Dios por la falta de, en la parte económica, pero son más los que se alejan de Dios por la sobra de la parte económica.
Amén o ouch. Esta mujer empieza en una situación en donde su esposo había muerto y tenía un acreedor que para cobrarle, ¿qué iba a hacer? Se le iba a llevar sus 2 hijos. Oye, tremendo, ¿ah? Y yo sé que algunos sienten que tienen deudas impagables. Yo sé que algunos dicen, Dios mío, por más que saco cuentas que hago, vivir por fe no es fácil. Pero déjame decirte que el primer escenario para que Dios desate un de repente sobre tu vida es precisamente un área, una circunstancia, un problema matrimonial, no sé, donde dices, ya no hay nada que hacer. Allí va a venir el de repente de Dios. Cuando tú dices, ya yo me moví, ya yo lo hice todo, allí es donde Dios empieza a moverse. Donde tú dices, definitivamente no tengo para dónde ir. El Señor te dice, yo te muestro por dónde vas a ir. Yo no sé si usted lo recibe. Un de repente viene en medio de una crisis. Y de repente, aquella crisis en mi matrimonio me hizo ser una mejor persona. Y de repente, aquella pérdida de mi esposo me hizo ser una mejor mujer. Y de repente, aquella escasez económica mató mi orgullo. Y aquí una muestra de esto. Y de repente, en donde el mundo me desechó, encontré cómo era y cómo funcionaba el amor de Dios que no me desechó. En medio de toda crisis viene un de repente para tu vida. Y de repente, lo que el ser humano no te perdonó, te diste cuenta que había un Dios que sí te había perdonado. Y de repente, donde el ser humano te señaló, había un Dios que te estaba levantando y poniendo en alto. Toda crisis tiene un de repente de Dios. Dime cuál es tu crisis y yo te voy a decir cuál es el de repente que Dios va a hacer. ¿Sabe? En Segunda de Reyes, en el segundo capítulo 4:2 dice, la viuda no se quedó en su desesperación, sino que buscó al profeta Eliseo, el hombre de Dios. Ella llevó su problema a la fuente correcta. Ella dijo, ¿qué haré yo? ¿Qué haré yo? Un de repente se empieza a desatar cuando usted entiende su necesidad de Dios. Ojo, no del milagro, de Dios. Un de repente se empieza a desatar no cuando usted dice, ya yo sé qué es lo que necesito, sino yo sé cuál es el Dios que me lo puede dar. Es allí donde el de repente se empieza a activar. Es allí donde comienza el conteo regresivo para que Dios lo sorprenda. Porque usted ve en el mundo millones de personas detrás del milagro, pero atrás del Dios de los milagros, pocos. Por eso entonces Dios permite que a veces las circunstancias se cierren, las circunstancias se pongan difíciles, para ver si por la carencia del milagro tú te decides a buscar a Dios, tú te decides amar a Dios, tú te decides estar cerca de Dios. Si usted quiere activar un de repente a su vida, olvídese del milagro y empiece a buscar a Dios. La viuda no salió a buscar el aceite, la viuda no salió a buscar plata para pagar, la viuda no salió a esconder a sus hijos. La viuda se fue para donde Eliseo, el hombre de Dios, y le dijo, Eliseo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y quizás en su desesperación hay gente que ha tomado decisiones equivocadas y has buscado al horóscopo, has buscado al brujo, has buscado a la bruja, buscando un milagro. Y se te ha olvidado que el secreto está en el Dios, en el verdadero Dios. Y eso lo único que trajo para ti fue ataduras. Buscaste el mal consejo de un mal amigo. Y resulta que ese problema que era tuyo se volvió vox populi. Ahora toda la familia lo sabe. Porque necesitas tener claro que el de repente se va a activar en la crisis cuando entiendes tu necesidad de Dios.
Dile que está a tu lado, necesitas de Dios. Necesitas de Dios. Lo primero que, una de las cosas que le dice, ¿qué haré yo? Le dice Eliseo, declárame qué tienes en casa. Declárame qué tienes en casa. Eliseo no le dijo, ponte a orar, confía, voy a orar por ti, tranquilo, yo te mando un versiculito ahí para que te animes. Declárame qué tienes en casa. El de repente y el milagro que quizás usted anhela, necesita o está esperando de Dios va a partir de algo que ya usted tiene en sus manos. Yo no sé si usted me está entendiendo. A veces usted tiene su milagro en la casa y no se ha dado cuenta. A veces usted vive y duerme con su milagro y usted para peleando con él todo el día. Amén o ouch. A veces usted tiene su milagro en ese hijo rebelde, mejor dicho, que usted no sabe qué hacer con él y usted no sabe que ese es su milagro en el que se va a desatar la bendición. El milagro sale, el milagro de la viuda partió de cuando él le pregunta, declárame qué tienes en tu casa. Y dime cuál problema tienes. Y yo te voy a decir, de parte de Dios, dime qué tienes en tu casa. Dime qué tienes en tus manos. No hay milagro que haya salido de la nada. Todo siempre partió de algo que había en nuestras manos y en base a eso Dios empezó a actuar. ¿Qué tienes? Cuando yo tengo los mentoreos de cualquier tipo, siempre busco cuál es la base, sobre qué puedo construir. Si usted no encuentra eso que usted tiene, usted difícilmente va a poder saber eso y difícilmente Dios se va a poder glorificar. Usted necesita reconocer. En el siguiente versículo, en el versículo 3 y 4 dice, y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando esté llena, ponla aparte. ¿Sabe qué pasó aquí? ¿Sabe qué activó el de repente? Vamos camino a ese de repente. La obediencia de la viuda. Píntate la situación. Los tipos debiendo no sé cuánta plata, pero así debería plata que le dijo, me voy a llevar a tus 2 hijos. Nada más, como que no vale nada. ¿Qué espera la viuda que Dios haga? O que el profeta haga. Claro, mijita, ¿cuánto es? Aceptan tarjeta. ¿Cuántas monedas de oro tienes que dar? Era lo lógico. Y viene y le dice al profeta, ¿qué tiene? Nada, una vasija y vacía, un balde. Un balde. A veces, si a mí me hubiera preguntado, Eliseo, ¿qué tienes en casa? ¿Usted cree que yo le voy a decir que tengo un balde? Yo pienso, él me está preguntando qué tengo para empeñar, para vender, un televisor, una lavadora. A veces usted está en su naturaleza, tratando de buscar y de encontrar. Yo creo que el Espíritu Santo le está hablando. Y a veces hay cosas que usted siente que salen y son precisamente allí donde Dios se quiere mover. Es precisamente allí donde Dios se quiere glorificar. Ella le dice, tengo un balde. Y él le dice, tienes un balde. Bueno, vas a conseguir más baldes prestados. ¿Por qué Eliseo no le dije, ves a conseguir la plata prestada? Ves a conseguir el aceite prestado. Y nosotros a veces la primera es ir a prestar dinero. Y a veces no necesitamos el dinero. Necesitamos el balde donde Dios va a poner el milagro. Yo no sé si usted me está entendiendo. A veces usted no necesita realmente lo que usted está viendo que necesita. Porque eso Dios ya sabe que lo va a poner y en abundancia. Pero necesita en ti un odres nuevo para depositar todo lo que te quiere dar. Necesita en ti una vasija limpia y nueva para llenarla de abundancia de lo que antes te hacía falta. Y me asombra la obediencia de esta mujer. Yo estoy enchicharronado, se me van a llevar mis 2 hijos. Y este tipo viene a que consiga baldes prestados. Pero ella no dice la Biblia que no dijo nada de eso. Ella salió corriendo con todos sus baldes y empezó los hijos. Mira, traiga, vayan a la vecina. El cachaco la tiene, pila, dile que traiga un balde. Y empezó a traer los baldes. Hasta que ya no encontraron más baldes. Y sabe, esa obediencia
activó el de repente. Y dice en el versículo 5 y 6, y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos y ellos, le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo al hijo suyo: tráeme más vasijas. Y él le dijo: ya no hay más. Entonces cesó el aceite. Entre más vasijas, más aceite. Si se acaba la vasija, se acaba el aceite. Hay otro milagro que registra la palabra de una mujer viuda también, pero esta mujer solo tenía una vasija y era llena de harina, no de aceite. No sé si la recuerda. Y cada vez que ella usaba la harina del balde, de la vasija, ella volvía y otra vez estaba llena. Y quiero que el Espíritu le empiece a hablar a usted. Hay gente que la misma vasija Dios la va a llenar cuantas veces sea necesaria. Señor, pero es que yo solo dependo de un sueldo. Usted no se preocupe, que cuantas veces Dios tenga que multiplicarlo, Él lo va a hacer. Hay gente que va a tener que moverse, porque no va a ser con una vasija a conseguir todas las vasijas, porque entre más vasijas consigas, el Señor más aceite va a poner. Se lo voy a desmenuzar. Usted no, hay algo que en ventas hacemos, y es cuando contrataba yo a mis asesores comerciales y a vendedores, yo les hacía una prueba para ver si ellos eran personas que tenían un pensamiento lineal o tenían un pensamiento abierto. Y yo le decía: mira, si tú coges una pelota y la tiras, ¿cómo hago para que esa pelota, sin que pegue con nada, se me devuelva? Sin que toque nada. Y había unos que me decían, o sea, como jugando tenis, como quieras, pero con un imán. No, la pelota no se puede poner. Okay. Y ahí duraban. Y decían: no, imposible. Entonces de repente cogíamos la pelota. ¿Y qué pasa si la tiro para arriba? ¿Tocó algo? No. ¿Volvió a tu mano? Sí. Entonces sí había otra opción. Y utilizábamos eso en ventas, porque era donde veíamos si una persona, cuando le dijeran que no, ya se echaba por vencida. Así pasan las cosas de Dios. Y yo quiero que tú entiendas por qué a veces el de repente no viene. Tú te convertiste tu fe en algo lineal. Es que Dios tiene que hacer así como yo pienso. Pero Dios tiene 10,000 formas. Dios tiene 10,000 opciones. Dios tiene 10,000 maneras para sorprenderte. Tu proceso es único. Tu proceso es diferente. Tú no puedes calcar procesos de nadie. Hay una opción diferente, pero necesitas ser obediente. El Señor te va a mandar a hacer cosas que parecen ilógicas. Dios te va a mandar a hacer cosas que son una locura. Pero créeme que si obedeces, Él sabe lo que está haciendo. Él de repente trae una multiplicación sobrenatural. Cuántas vasijas llegaron, cuántas vasijas fueron llenas. El de repente no va a venir de una forma singular, va a venir de una forma en plural. El de repente va a venir pensando no solo en ti, sino en tus generaciones. Y yo quiero que tú lo entiendas. El de repente va a venir, pero tú sabrás que esto no es para ti, esto es para una descendencia, para tu familia, para tu casa. Yo no entendía. A mí Dios me puso a hacer cosas locas, locas. Ayer estaba haciendo un trabajo en Caimán del Río. Y salgo de allí y había como una feria, una cosa ahí de deporte y todo. Había como unos están en pleno sol, en pleno sol. Y gente allí trabajando, y yo decía: Dios mío, yo salí de Caimán al carro, ya me sudé. Y esta gente todo el día ahí. Y yo recordaba cuando a mí me tocaba de mensajero, y he contado esa historia muchas veces, y me decían ir 3 veces al banco porque no sabía endosar un cheque, porque no sabía que había que llevar el RUT, porque habían que hacer tantas cosas. Y no entendía por qué Dios me ponía a hacer todo eso. Pero en esa obediencia Dios me estaba preparando para el día en que tuviera una empresa. Ya no me echaban cuento. Para el día en que creciera y estuviera en lugares de privilegio, ya yo sabía cómo era el tema.
Yo creo que Dios te está mandando a ser obediente en cosas sencillas. En cosas sencillas. En cosas que aparentemente tú dices, ¿qué tiene que ver esto con mi futuro? ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo sueño? ¿Qué tiene que ver esto con mi familia? Pero Life, yo vine de parte de Dios para decirte, no te preocupes qué tiene que ver. Tú solo sé obediente porque al final vas a ver cómo me voy a glorificar en eso que estás haciendo. Acuérdese en la historia de Ruth que le dimos el domingo pasado. ¿Qué tenía que ver ella detrás de Noemí? ¿Qué tenía que ver ella allá en la finca mirando y echándole ojo a los campesinos? Y resulta que allí fue donde encontró su propósito. Allí fue donde encontró su voz. Él de repente viene con una multiplicación sobrenatural. ¿Sabe? En el versículo 7 le dice, Eliseo le dice a la viuda, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Imagínate cuánto aceite había. Imagínate a cómo lo vendió para pagarle a todo el mundo, y con lo que le quedó, le quedaba para vivir tranquilamente. Antes de pensar, cuando venga ese de repente, ¿en qué vas a hacer? Ten presente que Dios no solo te lo va a entregar, sino que te va a decir qué es lo que tienes que hacer con él. ¿Sabe, familia? En este punto es en el que muchas veces se detiene Dios. Porque muchas veces le pedimos tantas bendiciones a Dios. Y Dios empieza a darte instrucciones para que esas bendiciones duren. Entonces de repente Dios te dio un buen trabajo y Dios te dice, mira, es bueno que lleves tu trabajo de esta forma, es bueno que no te olvides de Dios, es bueno que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, pero a ti se te olvida porque ya el trabajo es primero que todo. Y tú trabajas el domingo, no, estoy descansando de toda la semana, ay, eso es normal. Entonces el Señor empieza a ver, ¿y cómo le voy a dar un de repente a llevarlo allá si teniéndolo aquí no me es fiel? ¿Verdad? Tanto que luchaste por ese matrimonio, te diste cuenta la manera en lo que lo llevabas, todo lo que ha conllevado y hasta dónde te puede llevar. La pregunta es, ¿para qué quieres restaurarlo? ¿Para qué quieres recuperarlo si piensas seguir en las mismas? Entonces el Señor te dice, tú ni siquiera me pediste un matrimonio, me pediste una familia feliz, pero nada más tienes el matrimonio. Y te cuesta obedecerme y hacer lo que yo quiero que hagas. ¿Cómo te voy a entregar una familia feliz? El propósito del milagro a veces es más importante que el milagro. El propósito de lo que Dios te da es más importante que lo que te dio. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Cuando tengas la respuesta vas a preguntarte, ¿y para qué lo estás pidiendo? ¿De qué forma eso va a agradar a Dios? ¿De qué forma tú le dices, Señor, yo estoy esperando ese novio que no me has entregado, ese futuro esposo, ese boss, ese sugar boss? No pido nada, Señor, con un corazón conforme al tuyo, temeroso, con billetico y que sea bonito. Ajá, hija mía, te lo entrego. ¿Y para qué? ¿En qué me va a glorificar entregarte eso? ¿En qué me va a glorificar esa relación? ¿En qué? El propósito del milagro va a activar más rápido ese de repente de Dios para entregártelo. Y que le puedas decir, Señor, si tú restauras mi matrimonio, va a ser para alabarte, para darte la gloria, para servirte. Si tú me estabilizas económicamente, Señor, es porque mis recursos y lo que tú me des no solo van a tener el propósito de bendecirme, sino también de bendecir tu obra. Señor, si tú me vas a dar unos hijos, yo no los voy a levantar criándolos, haciéndolos ver lo normal del mundo y haciendo lo que el mundo hace. Yo voy a enseñarles tus caminos, Señor. Señor, ayúdeme ahí. Yo no sé usted qué le está pidiendo al Señor. Señor, si yo quiero ese carrito que quiero, Señor, yo no lo quiero para ponerlo en car audio y poner reggaetón e irme para el 84. A ver, no. Yo quiero sentirme bendecido, tener en qué irme para mi casa, bendecir a mi pareja, tener en dónde llevar la gente a la iglesia.
Yo tenía un amigo que toda la vida logró decir: Señor, si me das un carro, mejor dicho, se va a llamar el carro evangelista. No llego el domingo con el carro vacío. Oye, y el Señor le dio el carro. Y ni a la iglesia iba el man. Pasaron años y un día me lo encuentro. Ajá, mi hermano, ¿y qué pasó con el, cómo era que le decíamos? El palomo. Mi hermano, supiera que un día amanecí por allá por la arboleda. Amanecí. Pero yo dije, ese domingo sí voy para la iglesia, pero me quedo. Pegó un aguacero y se lo llevó el arroyo. ¿Cómo así? Dani, tú sabes que yo le incumplí a Dios. Ya le dije que me diera otro, que ahora sí voy para la iglesia. Yo creo que Dios está viendo tu corazón. Mira, en el Salmo 37, verso 5. Salmo 37, verso 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Yo no sé por qué trajo Dios esta palabra hoy a tu vida, iglesia. Yo no sé qué quieres que Dios haga en el corazón tuyo, en tu familia. Yo no sé qué estás pasando económicamente. Yo soy un fiel testimonio y recuerdo que este mensaje en el lodo cenagoso, donde el enemigo me llevó en algún momento y en un proceso fuerte que ustedes muchos conocen, estando en otra iglesia, Dios me regaló este mensaje. Y después de que yo predico este mensaje del de repente de Dios, empezaron a ocurrir muchos de repentes en mi vida. Empezaron a pasar muchas cosas que yo no entendía cómo Dios las hacía. Empezó Dios a preparar mesa en presencia, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Empecé a comer lo que antes comía y lo comía mejor y gratis. Empecé a ver cómo Dios empezó a abrir puertas, cómo Dios empezó a callar bocas, empezó a ver unos de repentes que usted no se imagina. Pero cuando uno está en la zozobra del problema, de la dificultad, uno le cuesta creer eso. Uno le cuesta creer que Dios va a glorificarse, porque uno en su razonamiento no entiende cómo. Pero de verdad yo quiero que tú te vayas sabiendo, no en tu razonamiento, sino en tu fe en el Espíritu, que Dios esta semana te va a sorprender. Que Dios esta semana va a hacer un de repente que no te imaginas, una llamada que no esperabas, un mensaje que no sabías que iba a llegar. Pero hay algo en lo que definitivamente va a llegar y vas a recordar esta palabra y vas a decir, no te vas a asustar, vas a decir, este es un de repente de Dios. Los tiempos se van a empezar a cortar. Eso que pensabas que estaba a largo tiempo, vas a estar a corto tiempo. Esa puerta que dijiste, eso no creo que por ahora sí Dios la va a abrir, no la puerta, la ventana. Esos cambios que esperabas ver, quién sabe cuándo, de repente los vas a empezar a ver enseguida. Yo no sé si usted lo cree, yo le diera un aplauso al Señor.